Buenos días, qué tiempo precioso estamos compartiendo juntos aquí, profundamente siendo ministrados por el Señor y disfrutando cada vez más esta esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, abrazando cada vez más esta verdad que cuanto más la entendemos y más se nos revela, más disfrutamos lo que portamos en nuestro interior. Feliz de ver al profeta David, verlo que está cada vez más lindo. Ayer veíamos las fotos que subía el apóstol. Qué delgado que está, qué lindo que está. Venimos de muchísimo. Gracias, muy amable, pastora, muy amable. Es que Cristo nos está haciendo muy bien en todos los aspectos. Nos ha hecho y nos seguirá haciendo. Venimos de muchísimos viajes, uno detrás del otro. Y anoche hubiéramos deseado mucho poder escuchar al profeta David, pero vamos a llevarnos todas las ministraciones para poder escucharla tranquilo, poder descansar. Ha sido uno de los desafíos más grandes que tengo, poder descansar físicamente. En el interior estamos en estado permanente de reposo, pero físicamente ha sido una de las materias que he llevado a marzo, a febrero, a diciembre, a noviembre. La pasión ha sido algo que nos ha conducido todos estos años, pero la pasión sin sabiduría también es un peligro. Así que estamos encontrando un balance. Vino conmigo la experta en descanso, la que trabaja puntualmente en todo eso. Gracias, mi amor, por el cuidado permanente. Y ahora ya expuesto a compartir en esta mañana, queríamos escuchar mucho la palabra de esta mañana, apóstol. Ayer nos bendijo mucho y esta mañana nos confirmó, nos fortaleció, nos afirmó, nos trajo mucha luz. Tengo la impresión de que seamos más diligentes en lo que oímos, que la conferencia no sea un lugar de paso, sino algo donde nos quedemos anclados por un tiempo hasta que podamos entender lo que estamos oyendo, hasta que se nos pueda alumbrar las palabras que predicamos. No son palabras motivacionales que te motivan para un aplauso o para una emoción pasajera, sino son palabras que te dejan reflejando la conciencia de poder entender más profundamente lo que fue hablado. Esta mañana puede guiarnos a algunos de nosotros a un lugar mucho más profundo de conocimiento de lo que portamos. Los velos que decía el apóstol, que nos impiden descubrir lo que tenemos dentro, y lo que siempre vivimos invitando es por la ausencia de reconocer lo que portamos. Es tan precioso lo que estamos escuchando, y ora al Señor que esta palabra de Hebreos capítulo 2, verso 1, nos tome con más fuerza o con más violencia interior. Dice Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y comienza después de aquí a tomar una serie de referencias, el autor a la carta a los Hebreos, para explicar lo que pasa cuando no se presta atención a lo que se ha oído y se tiene una actitud diligente de comprender, de entender lo que se ha oído. Y eso es una responsabilidad que nos compete a todos, no solo de oír, sino de atender y después seguir trabajando en la palabra como quien queda en un estado de digestión la palabra que ha ido recibiendo en su interior. Y esto requiere diligencia no solo de oír, sino en el estado posterior después del oír. Y diligencia tiene algunas palabras que me gustaría trabajarlas con ustedes rápidamente. Número 1, diligencia como la cualidad de aquel que sabe escoger y separar. Diligencia como la cualidad de aquel que sabe escoger y separar. El apóstol Pablo permanentemente usaba la palabra diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia.
Diligencia es la cualidad de saber escoger y separar. ¿Y qué es lo que estamos escogiendo? Estamos escogiendo la mejor parte de estar reunidos para poder separar nuestra vida y prestarle atención al Señor. Mañana lunes tendremos muchas actividades, martes tendremos muchas actividades, la semana se nos pasan actividades, pero tenemos que aprender a escoger y a separar. Que la mejor parte siempre es estar atento a la voz del Señor. De lo que Él nos habla, trabajar en eso. Lo que no se presta atención se olvida. Lo que no se presta atención se olvida. Es glorioso lo que recibimos ayer y lo que recibimos hoy, pero mañana traerá su propio afán. Si no escojo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar el tiempo para poder escuchar otra vez estas ministraciones? Y sobre todo tomar tiempo de oración después de cada ministración, porque esto no va al intelecto, esto va al espíritu y tiene que ser alumbrado, y es alumbrado cuando los velos caen. Y hay cosas que se entienden por repetición. Por favor, diga conmigo, hay cosas que se entienden por repetición. Pablo dice, lo que has oído de mí, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Hay cosas que no se entienden la primera vez, la segunda vez, porque como son palabras en espíritu, no son palabras en formato carne, no son palabras lineales, son palabras eternas. No son palabras intelectuales, son palabras llenas de vida. Por lo tanto, cada vez que nos metemos en cada palabra por el espíritu de vida, extraemos riquezas sobrenaturales. Todavía hoy seguimos usando las mismas letras de las palabras que habló Jesús y extrayendo riquezas eternas, porque son palabras de vida eterna. No empiezan ni terminan en letras. Son palabras que contienen un sentido eterno y cuando nosotros las repetimos una y otra vez le vamos a sacar una riqueza impresionante a cada una de estas palabras en nuestro interior. La segunda palabra interesante de diligencia es rapidez y prontitud. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas en las que puedo darme el tiempo para el ocio, pero para la palabra no. Puedo darme el ocio después de que vuelvo del trabajo. No puedo darme al ocio cuando oigo la palabra. Necesito trabajar, orar, meditar, reflexionar. Gracias, mi hermana. Necesito reflexionar, orar al Señor. Señor, ¿qué quisieron decir los ministros cuando hablaron de esto? ¿Qué quisiste decir cuando nos hablaste de esto? Hermanos, seguimos haciendo las mismas oraciones cuando la palabra ya nos derribó de una estructura de antiguo pacto para poder orar conforme a lo que portamos y no a algo que invitamos. Cómo oramos conforme a lo que portamos, cómo nos conectamos con lo que tenemos adentro. Muchas de las oraciones de la iglesia pertenecen a un pacto que ya no somos parte. Entonces tenemos que prestar atención a la palabra para no invitar a alguien que ya tenemos. ¿Cómo hacemos para orar entonces? Oremos para que los velos caigan, para que sepamos lo que portamos y aprendamos a orar en el Espíritu. Orando en el Espíritu en todo tiempo, con todo clamor en el Espíritu. Tercera palabra importante, para pereza y mucho más, solamente dejo el principio porque esto es a modo de introducción por la impresión que tuve mientras estaba escuchando al apóstol en esta mañana, la importancia de la diligencia, no seamos perezosos. Tercero, la palabra diligencia también es la palabra distinguir, es distinguir de persona distinguida o de palabra distinguida, que habla de honrar, amar, que tiene que ver con la dedicación a algo o a alguien, distinguir, diligencia en aquello que merece honra, diligencia en aquello que merece toda nuestra atención, distinguir la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Distinguir, muchas veces nos perdemos en muchísimos comentarios, que lo que pasó aquí, lo que pasó allá, lo que pasó del otro lado, y nosotros necesitamos reproducir lo que estamos aprendiendo. Cuando nos reunimos a hablar esta palabra, cuando nos reunimos a trabajar esta palabra, es precioso ver las congregaciones que cuando se recibe la doctrina apostólica, ellos no están trabajando sobre otra cosa, sino que le dan continuidad a la palabra apostólica. La comunión es puntualmente la participación de la doctrina apostólica. El primer fruto que hubo de la doctrina apostólica fue la comunión, y la palabra comunión es participación. Saben, hermanos, cuando la palabra apostólica, que no es de un apóstol, que es apostólica y profética y magisterial, que no es de un apóstol, cuando la palabra apostólica es liberada, el primer fruto de los que trabajen en la palabra será comunión.
porque ambos están participando de la misma palabra. Comunión no es estar juntos, y eso lo sabemos todos. Comunión es participar de la palabra apostólica que hemos recibido. Entonces, cuando hay personas que están tomando la palabra apostólica y comienzan a trabajar en ella, nos va a dar a luz una segunda instancia importante, que la comunión no es estática, sino progresiva. Por eso tenemos comunión con gente que tuvimos en el pasado y hoy no tenemos comunión. Porque la comunión no es estática, la comunión es progresiva. ¿Y qué significa progresiva? Que si alguien deja de crecer en la palabra, también deja de tener comunión. Por eso es importante crecer. Alguien diga conmigo, crecer en la comunión. Crecer en la comunión es un desafío, perseverar en la comunión es un desafío, permanecer en la comunión es un desafío. Usted se va a dar cuenta con los años que quienes deciden no crecer en lo que el Señor va hablándole a todo el cuerpo, los que deciden quedarse en un estado de comodidad y no crecer, lentamente no habrá cómo mantener comunión con ellos, porque el cuerpo está creciendo y todos tenemos que crecer como cuerpo, pero para esto todos tenemos que ser diligentes. Todos tenemos que ser diligentes. Cuán gloriosa es escuchar la palabra apostólica, la palabra profética, la palabra magisterial, la palabra pastoral y comenzar a reproducirla para mantenernos en comunión. La cuarta palabra importante aquí es de diligencia, es la palabra dilecto. La palabra dilecto, la palabra predilecto, es colocar una actitud en nuestro corazón de decir qué es lo que estoy valorando. Cuando estoy diciendo que algo o alguien es predilecto, estoy preciándolo o apreciándolo o eligiéndolo por encima de otro. Cuando digo esta silla es para una persona predilecta, Saúl, te estábamos esperando, no empezamos a comer porque tú eres predilecto. De donde viene la palabra diligencia. Esa es nuestra actitud frente a la palabra, nuestra prioridad en esta diligencia en la que nosotros portamos es la palabra del Señor. Y los apóstoles esto lo tenían muy claro. Vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra porque somos diligentes, porque hemos decidido distinguir y separar, aunque la gente siga esperando de nosotros lo que la gente quiere recibir de nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, porque la ausencia de dedicación a la palabra ha provocado muchas herejías, muchas blasfemias. El cuerpo de Cristo no puede seguir estando en un estado donde no pueda discernir una verdad de las verdades bíblicas. Porque muchas de las mentiras están fundadas en verdades bíblicas. Están extraídas desde allí. Pero quien no tiene estómago, quien no ha sido diligente en prepararse, en entender, en dedicar tiempo a discernir las Escrituras, todo está bien. Todavía nos seguimos preguntando si este ministerio es de Dios o no. Nos seguimos preguntando, pero mirá las señales que tiene, pero eso es falta de diligencia. Ayer hablamos de que por el uso, por la madurez, por el uso de los sentidos ejercitados, tienen la capacidad de discernir la naturaleza de bien y mal, que es la naturaleza de corrupción. Por el uso, por el desarrollo, por la diligencia, por la prontitud, por la responsabilidad, por la prioridad a oír estas palabras. Son palabras que tienen un contenido eterno y que nosotros tenemos que dedicarle tiempo, porque si no mañana para nosotros es todo lo mismo. Y nuestro mayor peligro hoy no son los brujos, nuestro mayor peligro son los que dicen ser santos y no lo son. Nuestro mayor peligro no está afuera, lo afuera es fácil de identificar. Nuestro mayor peligro es no identificar lo que está adentro. Hermano, Pablo denunció cosas con nombre y apellido, que nosotros hoy por falta de discernimiento no lo podemos hacer. Denunció a personas que predicaban, denunció a personas que engangrenaban al cuerpo. Pablo no tenía enemigos personales, Pablo solo tenía enemigos de la cruz. Pablo solo tenía enemigos del cuerpo de Cristo. Si alguien lo maltrataba, él no se hacía problema, porque no era un problema personal. Pero cuando tocaban al cuerpo, él se levantaba como una fiera, como una nodriza que cuida de sus pequeños, como un padre que cuida de su casa. Cuando ve venir al ladrón, no puede seguir manteniéndose la mentira entre la vida de la iglesia evangélica
denominacional, sin que alguien denuncie lo que es, simplemente porque eso nos traería problemas. Pero la verdad es la verdad, aunque eso nos traiga problemas. Pero esto requiere de madurez, requiere de exponernos a la palabra. Yo siento no estar en una presencia de conferencistas ni de predicadores, sino de edificadores de la verdad. De edificadores de la verdad que nos permiten, cuanto más descubrimos la verdad, más conocemos el engaño. Cuanto más descubrimos la verdad, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, más fácil es descubrir el engaño. Los días que vienen serán problemáticos, pero serán gloriosos. Serán problemáticos, serán gloriosos. ¿Por qué? Problemáticos porque habrán denuncias. No denuncias personales, como un problema personal que yo tengo contra Dios. No, yo voy a denunciar al apóstol Alfaro. No, no es un problema personal, es una denuncia contra el engaño. Y quien está aferrado al engaño va a caer. Quien está aferrado al engaño va a caer. Esta denuncia, la denuncia profética, es porque hay urgencia. Alguien grite conmigo, es porque hay urgencia. La denuncia es porque hay urgencia. Y la urgencia coloca el hacha en la raíz. La denuncia coloca el hacha en la raíz. Hermano, esto va a ser de conocimiento público el próximo tiempo. Pero el año pasado estuvimos con el profeta David Ocampo, con el apóstol Lucas Márquez, en Córdoba, en una congregación donde los tres estuvimos en un estado de indignación, ministrando en esa congregación. Y personalmente, cuando me tocó la primera parte, dije esto, hermanos, me parece que esta es la última vez que participo. Porque si no vemos frutos de que la palabra se está trabajando, es posible que esta sea la última vez que participemos en este lugar. Pasó el profeta David y habló contra el orgullo. Pero denunció el orgullo de una forma, pero lo denunció de forma ministerial. No el orgullo del hermanito, del orgullo ministerial. Pasó el apóstol Lucas y confrontó los sistemas estructurales de vanidad. Y en un momento determinado la palabra a una fue, va a haber una remoción si no hay arrepentimiento. No hubo arrepentimiento y se fueron todos los principales líderes. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los predicadores? Claro, es más fácil echarle la culpa a los predicadores cuando la denuncia recibida no es aceptada. Hay un momento donde se va a edificar y hay un momento donde se va a denunciar, porque la plomada está siendo puesta y lo que no corresponda a la edificación va a ser removido y tiene que ser removido, porque si no es removido todo es lo mismo. Si no es removido es lo mismo es lo mismo el otro, es lo mismo el de más allá. Tiene que ser removido y está siendo removido por causa de la operación inteligente que opera en la vida. La palabra logos, para los que están anotando, la palabra logos también es comparada con la palabra inteligencia. Si usted la busca en el diccionario Strong, la va a escuchar, la va a entender, la va a comprender. Pero si usted la lee en las cartas de Pablo, lo va a definir profundamente. La palabra vida es la palabra inteligencia. Se compara a la vida con la sangre y la sangre contiene en su interior el más alto nivel de inteligencia. Estuve con un médico juntamente con mi esposa en Miami, él es ortomolecular y estudia milimétricamente las células, milimétricamente el movimiento de la sangre, milimétricamente las bacterias. Ahí pueden descubrir si hay estrés o no hay estrés. Ahí pueden descubrir si la persona tiene ira o si la persona es depresiva. En la sangre aparece la radiografía. Claro, en la sangre está la vida y la vida es un asunto que tiene memoria genética. Entonces, cuando comenzamos a entender la inteligencia que opera en la vida que portamos, la inteligencia que opera en la vida que portamos, la vida que tenemos es tan inteligente, pero tan inteligente, que esa inteligencia es la que Pablo alude cuando habla en Colosenses. Oren por sabiduría e inteligencia espiritual. No está hablando del don de inteligencia, está hablando de la vida que opera en Cristo. El ser inteligente que está dentro de nosotros. El ser que opera dentro de nosotros, al cual diligentemente tenemos que dedicarnos a estudiar. Como decíamos ayer, no estudiar versículos bíblicos, sino estudiar la vida que portamos por revelación. Más que estudiar versículos bíblicos, los versículos bíblicos deberían ser la corroboración de lo que vimos en el Espíritu. Los versículos bíblicos no pueden conducirnos a nosotros porque aún hoy hasta los homosexuales están fundamentados en la Biblia.
Por lo tanto, no podría ser esto lo que debería conducirnos, sino que debería ser las Escrituras lo que debería confirmar lo que nosotros estamos viviendo en el Espíritu y entendiendo en el Espíritu. La vida que portamos es altamente inteligente. ¿Cuántos dicen amén, por favor? La vida que portamos es altamente inteligente y nosotros tenemos que dedicarnos a conocer la vida, porque la letra mata. No quiere decir no estudiar las Escrituras. Veamos juntos cómo estudiar las Escrituras. Pero mucha gente son expertos en la Biblia y no expertos en la vida. Son expertos para explicar las Escrituras, quién y de qué forma y en qué fecha y de todo, pero explicar la vida es otro asunto totalmente diferente. Y nosotros somos ministros del Espíritu de vida. Quiero compartir esta palabra ahora porque nos pareció demasiado importante lo que fue ministrado esta mañana y estamos viendo cómo nos estamos completando en el Espíritu. Es impresionante ver la afinidad en el Espíritu para poder construir un entendimiento donde cada ministración va completando algo en nuestro entendimiento. Por favor, busque conmigo Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Cuando hay una urgencia generacional, no se cortan frutos, el hacha se pone en la raíz. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, no tenemos tiempo, porque se nos siguen perdiendo generaciones, nos seguimos multiplicando, pero no es una multiplicación plenamente saludable. Seguimos creciendo, pero no es un crecimiento plenamente saludable. Entonces tiene que venir en un momento un corte certero, específico y puntual para que no se siga reproduciendo lo que no es y para que se vuelva al temor a Dios. Y entonces el corte se coloca en la raíz. Juan capítulo 20, verso 30 al 31, se está terminando la carta del Evangelio de Juan, donde resalta permanentemente conocer la verdad por medio de la luz. Juan capítulo 8 es la estructura, donde comienza diciendo yo soy la luz del mundo, y luego dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que es lo que nos explicó tan magistralmente el apóstol en esta mañana. Conocer la luz para conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño que impide que la vida se manifieste. Porque la función del engaño no es llevarme a la pobreza en primera instancia. La función del engaño es llevarme a la muerte, aunque sea rico. La función del engaño no es principalmente hacerme enfermo, porque hay gente enferma que está muerta. La función del engaño es matar. Me engañó y morí, dijo Pablo. Porque el propósito del engaño es la muerte. Entonces hay gente que tiene aparentemente bendiciones, pero está muerta porque está engañada. Por eso que el primer entendimiento de ser libre es antes de ser libre de los vicios, antes de ser libre del pecado, antes de ser libre de muchas cosas, necesito ser libre del engaño. Porque antes de que el pecado entre al mundo, lo primero que entró fue el engaño. El pecado fue la consecuencia del engaño. La mujer fue engañada y pecó. Alguien diga conmigo, la mujer fue engañada y pecó. Porque primero opera el engaño. Por eso que la primera cosa que vamos a ver en contraste es que nosotros vamos a conocer la verdad. ¿Y la verdad de qué nos hace libre? Del opuesto. Si dijera nos vamos a sanar, ¿cuál es el opuesto? De la enfermedad. Si nos va a prosperar, ¿de qué? De la miseria. Pero si hablamos de conocer la verdad, estamos hablando de ser libre del engaño. Ahora, si la verdad me hace libre del engaño, debo hacer esta ecuación en mi espíritu, que el engaño me lleva a la muerte, pero la verdad me lleva a la vida. Conoceréis la verdad, camino, verdad y vida. Vamos a leer Juan capítulo 20, verso 30 al 31. El Evangelio de Juan es altamente dinamita en el Espíritu y dice, e hizo además Jesús muchas otras señales, estas se han escrito para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo podemos leer? Pero estas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Puede ser el verso 30, por favor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dice que si se hubieran escrito, no alcanzarían los libros. Como nos explicaba el apóstol esta mañana, si Jesús hubiera querido fundamentar la iglesia en señales, qué mejor que dejar registrado todas las señales. Pero evidentemente las señales son altamente importantes si se usa en el propósito en el que fueron dados. Nos quedamos con la manifestación. Eso fue aquí muy fuerte en mi espíritu. Nos quedamos con la manifestación. Y cuando hacemos de las señales un fin en sí mismo, nos olvidamos que el fin de las señales es que conozcan a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las 7 señales que aparecen en el Evangelio de Juan, las 7 señales que están en el Evangelio de Juan, son 7 señales que perfeccionan la visión y la identidad de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, tenemos una iglesia que no quiere las señales, que se ha vuelto agnóstica frente a las señales, que renuncia a las señales, que no crea las señales. Y tenemos otros que son como los judíos, que andan buscando señales. Y no me voy a meter ahí porque el apóstol lo definió exactamente. Ahora, ¿cuál es la razón por la que hay señales? ¿Por qué a muchos Jesús no sanó y a otros sí sanó? ¿Por qué no sanó a todos? La pregunta que hace Kathryn Kuhlman, que dice, cuando me vaya al cielo le voy a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué no sanaste a todos? Porque la sanidad, en primer lugar, no solo es un estado de compasión divino, sino es una cuestión de propósito. Si no entendemos los milagros como una cuestión de propósito, entonces los milagros terminan siendo la distracción del propósito. Se terminan levantando para enfatizar sobre algo que no es el propósito. Jesús no vino para hacer señales, Jesús vino para que tengamos vida. Y las señales nos ayudarían a conocer la vida. Las señales son importantes. Las señales son fundamentales. Si se usa adecuadamente, las señales son importantes. Ahora, hablemos de 4 tipos de milagros, por favor. Milagro como milagro que todos conocemos. Milagro como milagro. El segundo aspecto de los milagros, que me parece importante tocarlo entre nosotros, maravillas. ¿Qué son las maravillas? Estos milagros llamados maravillas son acontecimiento extraordinario. 5 panes y 2 peces. Una obra extraordinaria, una cosa maravillosa. Poder ver eso. La tercera, que sería importante estudiarla juntos, paradojas. Los milagros como paradojas. ¿Por qué? Porque contradicen al orden natural. Van en contra del orden natural. Que una moneda esté en la boca de un pez, eso es una paradoja. Contradice el orden natural. Y eso está pasando en estos días. Porque va a llover en muchos lugares y en tu tierra no va a llover. O no va a llover en muchos lugares y en tu tierra va a llover. Porque tu vida es una señal para que la gente crea en Cristo. Porque lo que nos va a pasar permanentemente, y tenemos que estar abiertos en un espíritu de fe, que nos van a pasar cosas que se van a transformar en señal para otras. Van a pasar cosas en tu vida, pero por favor, quiero rogarte que cuando pasen no confundas el propósito. Porque cuando las señales pasan no son para que nos vanagloriemos. Cuando las señales pasan no son para que nos promovamos o nos autopromovamos. Cuando las señales pasan es para que mostremos a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando las cosas extraordinarias comienzan a pasar, llamadas maravillas, o las cosas que superan lo ordinario y ahora rompen toda la norma y todo patrón y nos comienzan a pasar a nosotros, no es para que nos sintamos mejor que otros. Es para que podamos mostrar a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y la cuarta palabra, esta palabra señales, la palabra que decide Juan usar intencionalmente. Y esta es una palabra que la tendremos que escuchar más seguido en nuestro vocabulario, en nuestro espíritu, en el espíritu de nuestra mente, que es la palabra intencional. Porque Dios es altamente intencional. Intencional.
Todo lo que escribe Juan en términos de los milagros es altamente intencional, porque las señales muestran un lugar, porque los señales dirigen hacia una cosa, hacia un lugar o hacia una persona. Las señales. Y las señales tienen un fin, para que creáis en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Me sumo por esto del Espíritu, para completar la palabra, me sumo a la palabra creer. Porque Él dice que las señales son para creer. Y creer implica en su esencia sumisión. No es una declaración abstracta. Creer es una sumisión. Por lo tanto, yo puedo decirle a alguien aquí, hermano, levante la mano y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y él dice, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Si él no lo cree, él nunca se va a someter a Cristo. Por lo tanto, nunca las cosas van a pasar. Porque no es una declaración abstracta. No es dilo con tu boca y será hecho. Es algo que tiene que pasar aquí adentro. Es algo que se me tiene que revelar en el Espíritu. El señorío de Cristo. Y la palabra creer es sumisión. ¿Puede repetir conmigo? Creer es sumisión. Por eso tenía toda la razón cuando Jesús dijo que lo que crees es posible. Porque lo que verdaderamente creo es a lo que me someto. Toda persona no siempre se somete a lo que declara, pero siempre se somete a lo que cree. Si alguien cree que no va a progresar, no va a progresar. Si alguien cree que no se va a sanar, no se va a sanar, por más que declare lo contrario. Si alguien cree que no va a triunfar en el Señor, no va a triunfar, porque lo que cree es a lo que se somete. Creer implica un estado de sumisión. Por lo tanto, se nos dijo a nosotros que nosotros no fuimos llamados a creer en Jesucristo, fuimos llamados a creer en el Señor Jesucristo. Y eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan a mí, yo creo que existe fulano de tal, claro que creo existe. Ahora, que me someta a su autoridad son 3 puntos aparte. Y el cuerpo de Cristo, edificados en la fe, son personas que viven bajo el señorío de Cristo, no que tienen un credo correcto, sino que tienen un señorío correcto. Por eso es que el Evangelio no es un cambio de circunstancia, el Evangelio es un cambio de gobierno. Si lo predicamos mal, tendremos un montón de personas reuniéndose en la congregación, cambiando de circunstancia, pero no cambiando de gobierno. Entonces sí, ¿le está cambiando las cosas? Claro. Porque, escúcheme una cosa, los empresarios que se están levantando hoy en todo el mundo, ¿saben qué están usando como fundamento de sus negocios? La Biblia. La Biblia, porque la Biblia tiene principios que funcionan. Si uno lo cumple, funciona. Lo que no quiere decir que estén bajo el señorío de Cristo, que es otro tema. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando algunos apóstoles aquí de Centroamérica dijeron así? Yo no voy a ministrar más a los pobres para que se vuelvan empresarios, porque después que se vuelven ricos, se olvidan del Señor, se olvidan del ministerio, se olvidan de la congregación, se olvidan de la visión de la casa. Claro, porque nosotros alimentamos con principios una naturaleza equivocada. Le dimos principio correcto a gente que nunca abrazó el señorío de Cristo. Entonces, cuando yo le lanzo promesas gloriosas a gente equivocada, van a tomar las promesas. La palabra se cumple porque son principios eternos. Y cuando se cumplan, lo que reciba lo administrará desde la naturaleza corrupta que portan. Es imposible que alguien que entre nosotros triunfe y progrese bajo el señorío de Cristo, después que progrese, se olvide de la razón por la que progresó. Porque la naturaleza que porta lo conduce a ser generoso con el avance del Evangelio, para que creáis en el Hijo de Dios. Y la tercera palabra es la palabra vida, para que creyendo tengáis vida. La vida no es para los que declaran vida, la vida es para los que se someten al señorío de Cristo. La vida no es, bueno, hermano, recibo hoy la vida. No, si yo no acepto a Él como Señor, su vida no opera en mí. Por eso hay tanta gente costándole el Evangelio. Hay tanta gente que le cuesta el Evangelio, pero no le cuesta el Evangelio porque es mala. Por eso hablábamos ayer de bueno y malo. No le cuesta el Evangelio porque es mala, le cuesta el Evangelio porque no hay vida. Porque el Evangelio solo se vive si se tiene la vida. Las cosas del Evangelio no son una imposición externa.
eterna. Las cosas del Evangelio pertenecen a la naturaleza de la vida. Por eso el Señor no nos dio reglas, nos dio vida. Y ¿sabe una cosa? Esta vida que portamos es tan inteligente que porta leyes internas. El pez no tiene miedo de nadar, el pájaro no tiene miedo de volar, porque la vida que porta contiene sus propias leyes. ¿Quién le enseñó al león a no acercarse al fuego? La ley de vida que porta en su interior. La ley de vida que porta cada uno es la inteligencia interior que nos ha sido dado en el interior. ¿Por qué no podemos pecar? Por favor, diga conmigo, ¿por qué no puedo pecar? ¿Por qué no puedo pecar? Porque en mí opera la ley del Espíritu de vida que se llama santidad. El que es nacido de Dios no peca. Ahora, ¿esta es la realidad o no es la realidad? Bueno, pero tendríamos que ponernos a hablar, mire los hermanos, la experiencia. Sí, porque somos expertos en experiencia, pero no expertos en la vida. Porque si fuéramos expertos en la vida nos pararíamos más en la gloria de esta vida que se porta en nuestro interior. Necesitamos abrazar el conocimiento de qué tiene esta vida que tenemos dentro. No es una vida abstracta, es una vida en forma de sustancia. Lo espiritual es más real que lo natural. Y la vida es espiritual. Y lo espiritual es más real que lo natural. Solo que fuimos desde que nacimos entrenados a lo sensorial más que a lo espiritual. Lo espiritual es más real. La vida que portamos es más real que la sangre que tenemos. La vida que portamos es más real que el oxígeno que respiramos. La vida que portamos es más poderosa que cualquier otra cosa. Solo que necesitamos volvernos más expertos de la vida, porque en la vida incluye todo. ¿Podría repetir conmigo? La vida incluye todo. Santidad, justicia, amor, poder, perdón. ¿Dónde está todo eso? En una práctica intelectual que nosotros aprendemos. Generosidad no pertenece a mi intelecto con conocimientos bíblicos. Hay mucha gente que es más generosa que gente que participa en las reuniones, porque generosidad es un asunto de naturaleza. Es un asunto de naturaleza. Todas las cosas que nosotros vemos en la expresión del carácter de Dios, que los hebreos trataron de explicar, que los israelitas trataron de explicar, los nombres a lo que nosotros llamamos teológicamente atributos de Dios, son los efectos de la sustancia de su vida. Santidad es asunto de su vida, misericordia es asunto de su vida. Pablo trata de usar esta analogía y de llamar frutos. Ayer explicamos que los frutos es la imagen visible de la vida invisible que hay en una semilla. Esos son los frutos, la imagen visible de una vida invisible que se porta dentro de una semilla. ¿Qué es la santidad? Es la expresión de la vida que portamos dentro. Entonces, si nosotros parcelamos nuestra mente, por eso hablamos de reconciliados en Cristo. Hablamos de reconciliar todas las cosas en Cristo, porque si yo hablo del reino y Cristo, hablo de la iglesia y Cristo, hablo de los frutos y Cristo, hablo de la santidad y Cristo, lo que yo no entiendo es que todo eso es exactamente lo mismo, porque todo está en su vida. Cristo no vino a darnos otra cosa que no sea su vida. La expresó en forma de reino, la expresó en forma de iglesia, la expresó en forma de cuerpo, la expresó en forma de oración, la expresó en forma de santidad, la expresó en forma de verdad, la expresó en forma de luz. Pero todo eso es vida. Dice que la luz era la vida de los hombres. Todo es vida. Por lo tanto, si tuviéramos que dedicarnos toda la vida a tomar cada una de las cosas para que los hermanos aprendan, usted tiene esto, nos va a llevar toda la vida y aún así nunca lo llevaríamos a desarrollar. Simplemente, si nos fuera impartida la vida de Cristo, como fue hablado esta mañana, eso funcionaría aunque no conozca los pasajes bíblicos. Tengo una buena palabra para nosotros en esta mañana. Quiero decirle que aunque no conozcamos ciertos pasajes bíblicos, nos va a pasar que esta vida sí nos va a funcionar. La gente se decepciona de algo que no funciona. Y hemos establecido en resultados
lo que debería funcionar en la vida. ¿Sabe cuántos pastores ministramos en todo el mundo frustrados por no tener resultados? Y están más enfocados en el resultado, aunque por dentro están muertos. Aprendiendo estrategias, filosofías, improntas humanas, solo para alcanzar resultados y algún día sentarse en algún lugar para sacarse foto con determinada persona. La iglesia de los primeros días, como fue dicho hoy en el libro de los Hechos, era una iglesia que le funcionaba la vida. Y era la vida. Se reproducían, se multiplicaban porque había vida. Quiero pedir en esta mañana que oremos para ser más expertos de la vida que de la Biblia. Amo este santo libro, pero necesitamos darle el carácter que tiene en nosotros. Hicimos algo sacrosanto que no nos funciona. Jesús vino y dijo, vine para darles vida. Y en la vida está absolutamente todo lo que se porta. Solo que tanto en español como en inglés, vida son 4 letras. ¿Y cómo se explica algo eterno en 4 letras? No existe la gramática ni hebraica, ni aramea, ni griega para explicar algo eterno. Por lo tanto, cada vez que yo trato de envasar la palabra vida en 4 letras y yo pensando que conociendo la palabra de 4 letras en inglés, en hebreo, griego y arameo, y no entendiendo lo que es verdaderamente la vida, entonces nos pasa algo muy triste. Nos pasa de que portando una gloriosa vida no la podemos vivir. Pero este no será nuestro caso. Esta no será nuestra realidad. Pero debe ser entendido que la vida absorbe al conocimiento. Días atrás nos reunimos con unos jóvenes que están llevando adelante un proyecto muy importante en Europa. Y uno de los jóvenes que se está aproximando dijo esta palabra. Dice, nosotros sabemos que en Europa se razona. Así que vamos a ir con el Evangelio a presentarles para satisfacer la razón de ellos. Y le dije, muchacho, no cometan el error de los últimos 30 años de la iglesia. Queriendo evangelizar un continente, satisfaciendo con apologías la razón. Vayan con vida y los muertos resucitarán. Porque la vida absorberá la razón. ¿Saben cuántas preguntas se terminan cuando viene la vida? ¿Saben cuántas preguntas se acaban? ¿Y con quién se casó Caín? ¿Era su hermana? ¿Qué te importa cuando tenés la vida de Dios? Si se casó con su abuela, con su tía, con su prima. ¿Qué te importa? O sea, esas cosas moralistas que nos hacen perder el tiempo por ausencia de vida. La realidad de la vida absorbe absolutamente la razón. Por eso que los días que vienen las predicaciones no serán tan largas. No estoy hablando de las enseñanzas. Los días que vienen las predicaciones no serán tan largas. Jesús separó señales, predicaciones y enseñanza y las clasificó. Y Pablo las clasifica en Efesios capítulo 3 de la misma forma. Clasifica señales, clasifica prédicas y clasifica enseñanzas. Porque la impartición de este evangelio está en la prédica y la enseñanza es el aclarar la prédica. Por eso es que la doctrina apostólica no es un dogma, la doctrina apostólica no es un libro de teología, la doctrina apostólica es la explicación de la vida. La doctrina apostólica no es algo que viene a enseñarte a ver cómo funcionará. Es como decirle a alguien, bueno, cuando tengas un Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz se maneja así. Eso es teología, es hablar de algo que no se tiene. Pero doctrina bíblica, doctrina apostólica es explicar algo que está pasando. La primera expresión de doctrina apostólica, ¿sabe cuándo fue? Después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo? Explica la experiencia. ¿Sabe cuánta gente frustrada expuesta a una enseñanza del bautismo del Espíritu Santo?
Oh, yo vi cada barbaridad, hermano. Saque la lengua y diga... "Da, da, 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 da". No, pobre gente, pobre gente. Hermano, nosotros en algunas congregaciones hemos estupidizado a la gente. Diga gloria, 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 gloria. Y la gente, claro, se le traba la lengua a cualquier hermano. 3 tristes tigres del 13, repítelo varias veces para los que son de mi época. Y lógico, y empecé a hablar, claro, la lengua, no, ¿por qué todas esas estupideces? Porque no conocemos la vida, porque si conociéramos la vida no tenemos que forzarla, la vida es vida sin tener que forzarla. La gente lo recibirá en la casa, lo recibirá en la congregación, lo recibirá en el trabajo, porque la vida es vida. Lo que la gente tiene que anhelar es conocer la vida que porta y no copiar efectos de la vida. Porque copiar los efectos de la vida nos pone en una plataforma de formalismo, algo que carece de vida. Si usted ora así, usted va a recibir. Los efectos de la vida no te enseñan cómo orar. No hay una oración igual que la otra a la hora de orar. No hay una forma, es una vida, es una vida. Por eso a veces escupía en tierra, pero a veces escupía en ojos. Gracias por su amén tan entusiasmada. Tranquilo, no vamos a pedirle al profeta David que nos ministre esta mañana. Los milagros. ¿O sí? ¿O sí? Te amo. Él me hace lo mismo cuando yo predico. Me hace lo mismo. La vida misma. Puedes abrazar a alguien y decir la vida misma. La vida misma del Señor. Quiero terminar en esta mañana ayudando. Amamos la combinación maestros y profetas, profetas y maestros, por lo que produce en el espíritu de los santos esta combinación. Hemos visto la operación de ambas gracias funcionando juntos y lo que se establece como cuerpo apostólico como fruto de esa administración. El mayor equipo apostólico que se menciona en el libro de los Hechos nace de un ámbito de profetas y maestros. Lo que surge de ahí por el Espíritu Santo, lo que se puede exponer allí, lo que se puede dar a luz desde allí. Gloria a Dios por todos los pastores, pero también gloria a Dios por los ámbitos proféticos, por los ámbitos magisteriales que toman el tiempo para explicar las cosas que estamos viviendo. Hay una verdad que pesó mucho desde que el apóstol Alfaro nos dio el nombre de esta conferencia acerca del nuevo pacto y tiene que ver con entender los no y entender los sí no. Todo lo que pertenece al viejo pacto es no. Todo lo que pertenece al nuevo pacto es sí no, pero o más. Voy a dejar que la Biblia nos hable, que las Escrituras nos hable para corroborar la radicalidad de esto a lo que estamos expuestos en estos días aquí. La radicalidad que los apóstoles entendieron, que no se puede coquetear con ambos pactos, que tenemos que definirnos en qué pacto estamos. Vamos a ver algunas citas bíblicas, por favor. Si usted tiene las Escrituras, la Biblia en forma de libro, en forma de computadora o iPad, o solamente vamos a ir registrando los pasajes bíblicos para poder encontrar lo tremendo que es esto. Solo voy a darle algunos de los muchos que aparecen en estas Escrituras. Filipenses capítulo 3, verso 9. Con su permiso, apóstol. Filipenses capítulo 3, verso 9. Comenzamos desde allí. Vamos a trabajar mucho, muchachos, ahora con el proyector. Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él, ¿y cómo continúa? No teniendo mi propia justicia. ¿Cómo funcionaba según la ley? Que si alguien cumplía toda la ley, por justicia propia, según la ley, era justo. Por eso cuando se menciona justificados por la fe, Abraham,
justificados por la fe, Noé, justificados por la fe, David, fueron personas que identificaron otra justicia que excedía la ley, que sobrepasaba la ley. Y entonces dice no, y sigue diciendo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, y como dice ahora, sino por la fe de Cristo, no, sino. Busquemos otro, por favor. Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Leemos este pasaje, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerda que ayer hablamos que ley y carne siempre van acompañados? Verdad, vida y Espíritu también siempre van juntos. Y sigue diciendo las Escrituras, Romanos capítulo 8, verso 9, Romanos 8, 9. Mas vosotros, como dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hay una determinación a los no y a los sino. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Ustedes lo recordarán, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesito entender los no porque no nos pertenece a nosotros, sino lo que sí nos pertenece. Y a eso es lo que tenemos que dedicar tiempo a estudiar, a investigar, a aprender, a orar, a entender, a definir. A estos sino, ¿qué es lo que pertenece al sino? No sea que pasemos toda la vida estudiando sobre la carne cuando lo que deberíamos haber estudiado era sobre el Espíritu. Pasemos toda la vida estudiando sobre la ley cuando debíamos haber estudiado sobre la gracia y la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Pero antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estas son las cosas a las que tenemos que dedicarnos, no a los no, sino a los sino y a los peros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. No es una lluvia de pasajes bíblicos, es una verdad que se va estableciendo en todas las cartas apostólicas. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y como dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gálatas capítulo 5, verso 18. Gálatas 5, verso 18. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿para qué llenar nuestra cabeza de informaciones que en algún momento tendrán sentido? Pero toman sentido cuando entiendo la vida. Toman sentido cuando el valor de lo que dedico mi vida es a entender la vida y no tanto las leyes que para nada aprovechan. Hebreos capítulo 12, verso 18. Hebreos capítulo 12, verso 18. Vamos a leer algunos pasajes aquí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino
No nos acercamos a aquel, sino que nos acercamos a este, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de millares de ángeles, sí, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos, hechos perfectos. A esto es lo que tengo que dedicarme. ¿Podés volver un momento el verso anterior? Muchas gracias. El verso 22. Sino que habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué es lo que debería entender? ¿Qué es el monte de Sión? Para David el monte de Sión era más que Jerusalén. Para David el monte de Sión era un lugar espiritual proféticamente anunciado que deberíamos entender qué operaba allí. Y entonces ahí tengo que detenerme. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo investigar? ¿Qué es la ciudad del Dios vivo? ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? ¿Cuál es la Jerusalén celestial? ¿Qué es la compañía de muchos millares de ángeles? Sí, siguiente. ¿Qué es la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos? Al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Son cosas que debo entenderlos, no para entenderlos, sino para colocar toda nuestra atención allí. ¿En qué cosas debo colocar mi atención? Por favor, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo habla mucho más de esto de lo que jamás hubiéramos alcanzado a imaginar. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más. ¿Se acuerda? Pero sino más. Mas Cristo vive en mí. Yo ya me conocí demasiado. Ahora necesito conocerlo a Él, cómo opera en mí. Hay varios pasajes bíblicos más, quiero dejárselos. Hebreos capítulo 2, verso 8 al 9. Hebreos capítulo 2, verso 8 al 9. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, que dice, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿Y qué viene ahora? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Están sujetas o no están sujetas? ¿Están sujetas o no están sujetas? ¿Están sujetas o no están sujetas? Juéguese por una de las dos. ¿Cuántos dicen que no están sujetas? ¿Puede levantar la mano? Así lo divertimos un rato. ¿Cuántos creen que ya están sujetas? Todo ya está sujeto a Cristo. Todo. Lo que falta es que lo que ya se sujetó se manifieste. ¿Y quién es responsable de manifestar lo que ya se sujetó? La iglesia. Todo ya está sujetado, pero no lo vemos, por eso nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y esto define que fe no es futurista, fe es pasado. En el antiguo pacto la fe nos llevaba para adelante, en el nuevo pacto la fe nos lleva para atrás. En el antiguo pacto la fe era motivacional, te motivaba para esperar cosas. En el nuevo pacto, la fe te lleva a la cruz. La fe te lleva a la cruz porque lo que vas a recibir no es algo que pasará, es algo que ya pasó. Ya fuiste sanado en la cruz, ya fuiste prosperado en la cruz, ya fuiste enriquecido en la cruz, ya fuiste salvado en la cruz. Por lo tanto, la fe en el nuevo pacto tiene una operación diferente. No es futurista, sino que me lleva hacia la cruz para traerlo de la cruz al tiempo presente. No soy sano porque Él me va a sanar, soy sano porque Él ya me sanó. No soy próspero porque me va a prosperar, soy próspero porque Él ya me prosperó. No soy bendecido porque Él me va a bendecir, soy bendecido porque Él ya me bendijo en Cristo Jesús con todas las cosas en los lugares celestiales. Entonces la operación es totalmente diferente y aquí es donde debo entender la operación en el nuevo pacto, que es diferente en el antiguo pacto. Es todo lo que ya hizo. Por eso esta palabra entender cuando habla de Romanos capítulo 8 verso 37, antes bien somos más que vencedores. Gracias, David. Antes bien somos más que vencedores, no por medio del que nos ama, sino por medio del que nos amó.
nos coloca en el establecimiento de lo que pasó en la cruz. Nuestra fe no está basada en algo que nos va a pasar en la vida. Nuestra fe está basada en lo que pasó en la cruz, porque desde la cruz yo tengo todo lo que Él tiene todo. Todo lo que le fue dado ahora me fue dado a mí, lo tengo todo en Él. Por eso la clave está en entender la operación de la fe en el antiguo pacto y la operación de la fe en el nuevo pacto, llevándonos una y otra vez hacia el origen, hacia el antes. Avanzamos, por favor. Segunda de Hebreos capítulo 2, verso 16. Hebreos capítulo 2, verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son la descendencia de Abraham? Nosotros. Está colocándonos y está tratando de colocar en orden la angiología. Para los judíos un ángel era digno de adoración. Pero no era para los judíos antes de Cristo. Ustedes recuerdan cómo termina el libro de Apocalipsis. Juan postrándose ante un ángel. Y no era una cristofanía, era un ángel. Y se postró para adorarle. Ahora entendamos por qué la primera cosa que comienza a derribar en este contraste de paralelos entre el Antiguo y Nuevo Pacto, lo primero que comienza a derribar en los hebreos es el lugar que ocupaban los ángeles. Es lo primero que comienza a hablar. Antes de hablar de Moisés, comienza hablando de los ángeles por el lugar que ocupaban en los hebreos los ángeles. Claro que hay ángeles con nosotros, pero son nuestros servidores en la voluntad del Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Pablo define algo demasiado delicado. Si un evangelio, si un ángel del cielo trajera un evangelio diferente, sea llamado anatema, maldito. Hebreos capítulo 4, verso 15. Solo para ver lo que tal vez algunos de nosotros no lo vimos en el pasado, la radicalidad de los no y de los sí no. Si hubiéramos visto esto, nuestros seminarios bíblicos no hubieran estado tan llenos de los no. Y hubiéramos tenido una generación más libre del Espíritu, más llena de vida en el Espíritu. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 6:12, este era el lenguaje apostólico. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:23 al 24, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos capítulo 8, verso 4 al 6, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, 9 al 13, no como el pacto que hice con sus padres, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hebreos capítulo 9, verso 8 al 11,
Y estoy tomando todas las citas bíblicas de Hebreos y ahora verá por qué. Hebreos 9, 8 al 11, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Cuándo fue la consumación de los siglos? En la cruz. La iglesia no consuma nada, la iglesia manifiesta lo que ya fue consumado. Por lo tanto, tenemos que conocer una obra consumada. Si yo me paso toda la vida estudiando a Moisés y no viendo a Cristo, yo siempre voy a hablar de algo que falta consumar. Y la ausencia de mentalidad de consumación es sentir que nos falta algo. Hablamos de tener la mente de Cristo. Esta mañana nos habló el apóstol. ¿Qué es lo que ve la mente de Cristo cuando ve? La mente de Cristo no ve procesos. La mente de Cristo ve obra consumada. Por eso que cuando la mente de Cristo crece en nosotros y nos va absorbiendo, comenzamos a vernos completos en Él y superior a todas las cosas, porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Desde la mente de Cristo no peleamos contra gigantes. En la mente de Cristo absorbemos y lo traemos a la sumisión del señorío de Cristo. Estábamos en Nicaragua con Marcos y otros hermanos más, y de pronto declaramos esta palabra, y la palabra fue muy categórica: todo ya fue puesto bajo sus pies. La función de la iglesia no es guerrear, es notificar. El policía no va a pelear cuando lleva la orden judicial, él va a notificar la orden del juez. ¿Está bien? No tiene que ir a pelear, solamente va a notificar la orden del juez. Perdón, nosotros tenemos muchos elementos de guerra espiritual porque todavía no vimos lo que pasó en la cruz. Porque en la cruz todo fue sometido a su autoridad. Y lo que nosotros vamos a decirle al diablo no es una guerra de Gustavo contra el diablo, es una notificación de lo que pasó en la cruz del Calvario. No importa cuánta opresión haya en un territorio, es solo notificarle lo que pasó en la cruz. Por eso que nuestra fe no es para el futuro. Nuestra fe no es para el futuro, nuestra fe es en el origen de la cruz, lo que pasó en esa cruz, notificar la victoria de la cruz. Y estábamos en Nicaragua y había una opresión tremenda. Estaba nuestro querido hermano Ronnie, estaba nuestro querido hermano Marcos, y estábamos ministrando. Y a mí se olvidaron de irme a buscar. Estaba el altar de adoración nacional, se olvidaron de irme a buscar. Y cuando llego ya después de un tiempo de ministración, y baja Marcos y nos dice: por favor, ¿puedes ayudarnos? Porque no sé qué pasa, la cabeza se nos explota. Está una opresión tremenda y parecía que nada se cortaba. Pasamos, tomamos las escrituras y le notificamos lo que pasó en la cruz. Despojados en la cruz del Calvario. El ambiente se explotó solo. Y todo el lugar se liberó y todo el mundo entró en un nivel de adoración muy profunda. No es la obra de nadie. Es lo que pasó en la cruz. La iglesia solo es notificadora, nuestra autoridad. Nosotros hemos hablado de rangos jerárquicos, autoridades apostólicas, intergalácticas, que cuanto más intergalácticos son, más autoridad tenés. No, la autoridad no es nuestra, la autoridad es de aquel que nos envió. El más pequeñito de nosotros, escuche, el más pequeñito de nosotros pondrá en fuga a los ejércitos más grandes, porque no es la autoridad de la persona. Piense por un minuto,
Una persona tiene un gran auto, pero gran auto, cuando hablo del gran auto, el gran auto, una Ferrari, uno de esos. Fiat 1600. Y pasa por un policía que está ahí en la calle. Chiquito, feíto, menudito, bien feíto, bien feíto. Grandote, feíto como yo. Y el policía solo le toca el silbato. El tipo no obedece. El policía no se va a dormir triste. Ay, no me obedeció. No, el policía solo eleva un acta. No es la persona, es lo que representa. El más pequeñito de nosotros es más grande que todos los que nacieron de mujer. El más pequeñito de los nuestros es más grande que David, es más grande que Noé, es más grande que Abraham. Porque de los nacidos de mujer, Juan, que solo tuvo 6 meses de ministerio, fue más grande que todos ellos. Porque Dios no juzga antigüedad, sino que Dios juzga de grande al que más le conoce. ¿Por qué Juan el Bautista, que no nació de nuevo, fue el más grande que todos los demás? ¿Cómo se puede comparar con Abraham? ¿Cómo se puede comparar con Moisés, con Noé? ¿Cómo un tipo que tiene 6 meses de ministerio es más grande que aquellos que tuvieron 80 años de ministerio? Porque a mayor conocimiento de Cristo se define la grandeza de una persona. Juan lo vio como ninguno de los otros. Quiero decirle que el nacido de nuevo es más grande que todos ellos. Pero no por lo que es en sí mismo, sino por lo que porta en su interior. Quiero decirles, hermano, que estas jerarquías apostólicas y proféticas que nosotros hemos hablado han sido inventos de la mente humana para empoderar a algunas personas en ciertos lugares. El más pequeñito de nosotros hará como en Samaria una revolución. Creemos en los sin nombres de esta generación. Creemos en los sin nombres. No irán solos, irán enviados. Irán enviados, pero por favor terminemos con las jerarquías para creer que hay más poder si hay más ministerio, que hay más poder si hay más títulos. Los más pequeñitos de entre nosotros harán cosas tremendas, tremendas, tremendas. Hermano, hay gente que oré por milagros, que nunca se sanaron. Uno de los chicos nuevitos que se convirtió hace poquitos días al Señor, oró por la misma persona y el Señor hizo la obra, porque no se trata de nosotros. Esto no es de nosotros, esto se trata de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y si a alguien se le revela lo que pasó en la cruz, la jerarquización es la suma de la vanidad por ausencia de cruz. Los apóstoles no estábamos para jerarquizarnos, estábamos para empoderar a los santos, para que los santos hagan la obra, para que los santos puedan fluir, para que los santos puedan crecer. Nunca se trató de nosotros, se trató de ustedes, hermanos. Lo que ustedes están recibiendo, ustedes lo van a reproducir por centenas y por miles y van a abrir y nadie los va a parar y se van a fructificar y van a multiplicar y va a ser por el producto de la vida que portan en el interior. Pero es algo que pasó en la cruz, es algo que pasó allí en la cruz, por eso va a pasar entre nosotros. Mire, para mí era tan fácil orar por los enfermos y ver sanidades tremendas hasta que me mandaron al seminario bíblico. Iba a la cárcel, no, delante del Señor y con el mayor de los respetos lo digo. Iba a la cárcel, oraba por todo el mundo se sanaba, sí, dos. Para mí no había diferentes clases de enfermedades, porque las clases de enfermedades las aprendí con clases de pecados en el seminario bíblico. A mí en el seminario bíblico me parcelaron la mente para entender este pecado es por esto, esta enfermedad es por este pecado es por la maldición de sus abuelos. Me parcelaron la mente. Yo antes solamente me acercaba y declaraba, Señor, lo declaro sano y era sano. Pero todas esas cosas comenzaron a poner en mi mente elementos contrarios para que la vida no funcione. La vida no funciona cuando no tenemos tantas cárceles y prisiones en la mente y podemos funcionar con total libertad. Estas filosofías que nos hablaba hoy el apóstol, estas improntas que no la aprendemos afuera, la aprendemos dentro de la iglesia. La vida funciona porque es vida. La hacemos complicada porque no conocemos la operación de la vida. La vida funciona porque es vida.
Me quedan 400 pasajes bíblicos más entre los no y si no. No. Hay hambre en el pueblo, estamos todos iguales. Leo el último. Hebreos capítulo 10, verso 39. Y quiero explicar la razón de por qué esto. Hebreos capítulo 10, verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué quedan todavía unos 15 versos más del libro de Hebreos? ¿Por qué es importante entender los no y si no? Porque todos los no son antes de la cruz y todos los si no son después de la cruz. Y cuando estudiamos la Biblia sin la cruz, nos quedamos parados allí porque es lo que más conocemos. Todos los si no que hemos leído y muchos más que usted encontrará son todos los que operan después de la cruz. ¿A qué se dedica el ministro del Nuevo Pacto? El ministro del Nuevo Pacto se dedica a conocer a lo que pasó en la cruz y desde la cruz. ¿Servirá aquello como sombra, tipo y figura? Sí, después que entendamos lo que pasó en la cruz. Si no, es una información que atrasa la operación de su vida. La palabra hebreos, como explicaba ayer, significa cruzar, el que cruza. ¿Y por qué los apóstoles hablaban tanto del no y el si no? Porque hay que cruzar, hermanos. Lamentablemente, tengo que decirlo, que para muchas personas la Biblia es exactamente lo mismo. En Génesis, en Salmos, en Números, en Levítico, en Daniel, en Colosas, en Filipo, da igual, es todo lo mismo, porque lo que hace la diferencia es la obra de la cruz. Nosotros tenemos un mal, y el mal que tenemos son los títulos, los capítulos y los versículos. La palabra Nuevo Testamento está mal colocada antes de Mateo. Debería estar colocada antes de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento comienza con la muerte, no comienza con el nacimiento de nuestro Señor. Comienza con su muerte. Desde allí venimos arrastrando liturgias humanas, interpretaciones humanas que nos ponen títulos, que nos ponen capítulos, que nos ponen versículos. Y yo tengo que leer las Escrituras desde la mente de Cristo. Porque si puedo leer desde la mente de Cristo, la Escritura no tiene otro propósito que mostrarnos a Cristo y a Cristo operando en nosotros. No estamos aquí como críticos de nada, estamos aquí para tratar de ver cómo juntos vemos más claramente al Señor en las Escrituras y logramos no perder más tiempo. Mire, a mí me entristece cuando escuchamos así la conferencia: se levanta la generación de los Davides, se levanta la generación de los Gedeones, se levanta la generación de los José. Porque todos ellos eran señales de una persona, Cristo. ¿Sabe lo que significa quedarse en una señal? Significa no estar en Cristo. Ayer empezamos diciendo que el nuevo pacto es estar en Cristo. Entonces, cuando levantamos una generación en José, en Débora, lo único que hacemos es alejarlos cada vez más de Cristo. Porque ellos solo fueron señales que apuntaron a una persona. Nosotros fuimos llamados a estar en Cristo y es nuestro único lugar del que no nos vamos a mover jamás. Y nos unimos a la declaración de Pablo: si me buscan, no me encontrarán en mi justicia. Si me buscan, me encontrarán en Cristo. Nos ponemos de pie.